Bueno, voy iniciando, voy a probar el audio. 1, 2, 3, probando el audio, probando 1, 2, 3. No sé si se escucha, vamos a ver. Probando audio, 1, 2, 3, probando. Probando, probando, 1, 2, 3. 1, 2, 3, probando. No me escucho. Ah, ok, ustedes sí me escuchan, es que yo no me escucho en mi computadora. Ok, listo, listo, listo. Entonces, muchas gracias. Bueno, primero que nada, buenas noches. Un saludo para todos y todas. Este, un placer conectarme otra vez aquí por Facebook Live, ¿verdad? Para darles esta clase. Espero todos se encuentren muy bien. Un saludo para Lindsay, para Yesenia, que los veo ahí conectados. Las veo conectadas, perdón. Este, y pues bueno, tratando de iniciar con este tema que lo teníamos pendiente en educación cívica. Esta semana, por cierto, van a haber dos clases de bachillerato. Van a haber una hoy, el día de hoy, y otra de sociales el día jueves, si no estoy equivocado. Jueves o viernes, ahí tengo que manejar un poco el tema del horario. Espero que la clase sea amena, que les guste. Ahí les voy a estar pasando cierta información importante para el tema de educación cívica. Siempre que arranco con este tema en clases que nosotros lo pudimos empezar, pero muy, muy levemente, ¿verdad? De qué se trataba todo el tema de los regímenes políticos. Siempre lo he dicho que es como el más importante, que es como el más importante, es el de mayor puntaje, es el de mayor análisis y también es el que más tiempo requiere de observar porque es complejo comprender cuáles son las formas de gobierno que hay en las diferentes partes del mundo. Entonces, bajo esa perspectiva, es que nosotros vamos a arrancar con el tema de regímenes políticos. Esta presentación ya se encuentra en el archivo Drive de la nube, entonces ya lo pueden consultar, ya está ahí, está en semana 1, está con la guía autónoma. Recuerden la importancia de las guías autónomas, revisarlas, tratar de hacerlas, ¿verdad? Yo sé que hay tiempos para poder o no poder hacer, ¿verdad? Yo recibo las guías autónomas en el momento en que ustedes puedan enviarlas y recordarles también que ahorita viene el periodo de vacaciones de medio año, por tanto estas transmisiones pues se suspenden durante ese tiempo y se reanudan en el momento que se considere eh, que se considere, o sea, el tiempo establecido para las vacaciones que empiezan el 20, ya les confirmo, empiezan el 26 de junio y culminan con la entrada a clases el 13 de julio. Muy probablemente el 13 de julio tengamos clase otra vez grabada por acá, por esta misma plataforma, ¿verdad? Entonces, eh,
teniendo eso en cuidado y tomándolo en cuenta, pues vamos a tener esta clase. Muy importante es que si vuelvo a ver mucho para allá, siempre, lo digo y lo vuelvo a repetir porque es muy feo, ¿verdad? Que no esté viendo siempre para el frente. Este, siempre vuelvo a ver hacia allá por la sencilla razón de que aquí tengo la laptop y aquí tengo los chats. Entonces tengo que estar revisando por acá. Eh, entonces, para que estemos pendientes, para que me tengan consideración en este momento ahí, ¿verdad? Entonces, no se han pasado los cuestionarios. Ok, ahorita revisamos eso. Entonces vamos a ver qué resolvemos con eso. Ahí me van a disculpar que esté volviendo mucho a la izquierda, pero cuando inicio las clases generalmente tengo que resolver algunas que otras dudas. Pero bueno, iniciando con el tema, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es regímenes políticos e ideologías políticas, que generalmente son la pregunta uno o 2 del examen de bachillerato. Entonces es importante manejar el concepto, digamos, de manera casi que memorística. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir identificar la respuesta o cuál es aquella guía que me puede llegar a inducir esa respuesta correcta. Entonces el régimen político es el conjunto de instituciones y normas que regulan el gobierno en su lucha por el poder. Esto quiere decir que cómo establece el país, cuál es su organización estatal para poder generar un régimen político. Entonces, la forma de gobierno es fundamental para el régimen político en el fin de que, empezando con el análisis de cuáles son los tipos que hay, puede haber una organización muy amplia y muy compleja que incluso puede exceder en burocracia, que son trámites engorrosos generados por el gobierno para tener cierta cantidad de trámites o para poder agilizar trámites, o puede ser que no exista, como por ejemplo en los regímenes políticos dictatoriales, que se centran en el individuo y que la estructura política se basa en ese individuo, ¿verdad? Ahí vamos a estar analizando algunos casos de esta situación. Y el otro concepto importante es el concepto de ideología política. ¿Qué es la ideología política? El conjunto de ideas, de valores que respaldan ese régimen. Entonces, por ejemplo, un régimen como el costarricense, que es un régimen democrático basado en el principio de la democracia, ¿verdad? Donde las personas tienen el principio o tienen el derecho y el deber de votar para elegir sus representantes y también tiene la potestad de que esos representantes tomen las decisiones que van acorde a las necesidades del país o que tratan de ir acorde a las necesidades del país, ¿verdad? Pero tenemos también debilidades en los regímenes, ¿verdad? O en las diferentes formas de gobierno que hay. Y eso también es importante analizarlo y conocerlo, no solo por un tema de examen, sino también por un tema de cultura, de manejar cuáles son las debilidades para nosotros como ciudadanos fortalecerlas, ¿verdad? Y hay regímenes políticos, por ejemplo, como la dictadura o el autoritarismo, que caen en decisiones más arbitrarias en favor de un grupo político o de un grupo de personas y que no conserva ese principio de mayoría que es lo que nos beneficia a nosotros, digamos, en el principio de la democracia. Bajo esa perspectiva, vamos a arrancar con la clase, basándonos en esos dos conceptos. Los primeros que vamos a ver son personas que han destacado en el régimen político democrático. ¿Qué significa democracia? La palabra democracia significa proviene del griego, etimológicamente hablando es demos, significa poder, y cracia significa pueblo. Arrancando de ahí es poder del pueblo, ¿verdad? Simplificando eso. Esto lo inventan en la antigua Grecia, donde las personas con cierta reputación y ciertos requisitos, como cumplimos nosotros hoy en día, que hay que ser mayor de edad y saber leer y escribir, básicamente, podían tomar decisiones y ejercer el derecho al voto para que se cambiara
o se aprobara o se derogara una ley, dependiendo de qué era lo que necesitaban. Hay personajes muy importantes que han destacado en el proceso de democracia, algunos compartidos por muchos, otros no tanto, y eso es una cuestión pues de percepción de cada una de las personas y de cuál es el estudio que han hecho sobre cada uno de estos personajes. Para el Ministerio de Educación hay varios, que son básicamente estos tres, que los vamos a ir analizando uno por uno, de acuerdo a su biografía y qué fue lo que impulsaron o qué fue lo que hicieron para generar cambios en sus diferentes países, ya que sí, trataron de implementar la democracia en sus países, unos con más éxito que otros y otros, unos más aceptados que otros, ¿verdad? El primero de ellos es Nelson Mandela, que es un político sudafricano, que ya falleció lamentablemente, que luchó muchísimo no solo contra el sistema político que había en Sudáfrica, que es el país donde él ejerció su gobierno, sino también con el régimen antiimperialista imperialista que se implantaba en su país, impulsado mucho por el Reino Unido, Gran Bretaña, y el sistema antirracista que se vivía, por ejemplo, el apartheid que se vivía en esa zona de Sudáfrica, en donde los personas de afrodescendencia o de etnia negra vivían en una zona y los blancos privilegiados, minoría en ese país, tenían otras zonas para vivir. Entonces se veían grandes desventajas en el sistema educativo, en la calidad del servicio de la salud, en el agua potable, en las aguas residuales, en todo lo que son servicios básicos, en acceso al empleo, en el sistema de vida, en el desarrollo social que tenían unos y los otros, ¿verdad? Siempre privilegiando a los blancos, que representaban una minoría pequeña dentro de Sudáfrica, pero que tenían el poder porque tenían la economía suficiente para poder resolver esa situación. A partir de la lucha de Nelson Mandela, que estuvo 27 años en prisión, se ha dicho, pasando penosas condiciones, porque Nelson Mandela vivía en un cuarto de 2 por 2 metros, que prácticamente no se le dejaba salir, no veía la luz del sol, y desde ese pequeño cuarto, con sus escritos, con las notas que él publicaba en diferentes diarios, fue ganándose poco a poco un espacio para poder generar un cambio profundo en Sudáfrica, que hoy en día sigue en un proceso de transformación, pero que ya hay un proceso de tratar de generar equidad entre los derechos y los deberes de la sociedad afrodescendiente en ese país. En el año 1990, él es liberado y en el año 1994 es elegido presidente. A partir de eso, él genera una política muy buena y hay una película que se llama Invictus, que yo los invito a verla por una sencilla razón. Muestran un poco la vida de Nelson Mandela, pero también un poco de su filosofía, que era: nosotros ya superamos este tema del apartheid, ya lo superamos, ya no son afrodescendientes y blancos, sino que son ahora personas. Y como personas tenemos que limar esas asperezas que se han generado durante muchísimos años y empezar a trabajar en el bien de Sudáfrica. Entonces Sudáfrica, posteriormente a eso, se da a exponer al mundo con el Mundial de Fútbol y 2 mundiales de rugby, que lo que han organizado como eventos deportivos grandes para vender una imagen de Sudáfrica en donde hay una Sudáfrica unida, representativa, y que ha generado un cambio profundo en su sociedad. Sin embargo, siguen habiendo desigualdades, siguen teniendo que trabajar en este tema y sigue habiendo racismo en ese país, ¿verdad? Eso no se ha logrado erradicar. Por su trabajo, por el intentar convertir su país en democracia, en un régimen democrático más sólido, más inclusivo, gana el Premio Nobel de la Paz en el año 1993. El otro representante que tenemos es Mikhail Gorbachev. Genera filosofías encontradas o genera opiniones encontradas entre las personas, porque para muchos la destrucción o el desmantelamiento de la Unión Soviética representa algo bueno porque es el triunfo del capitalismo sobre el comunismo o sobre el socialismo que practicaba la Unión Soviética, y para otras personas es malo porque se pierde el equilibrio del planeta en cuanto a fuerzas, en cuanto a la medición de potencias. Eso se perdió con la desaparición de la Unión Soviética.
fue el último dirigente de la Unión Soviética y él lo que empezó a generar fue una serie de reformas para hacer un cambio en cómo se veía el sistema político nacional de la Unión Soviética, ¿verdad? Que eran un grupo de países de corte socialista que estaban agrupados, encabezados por Rusia y con su capital en Moscú. Hoy en día esos países, por ejemplo, podemos tomar Ucrania, Letonia, Estonia, Lituania, ¿verdad? Que si ha sido en beneficio de estos países separarse o no, ya eso es juicio de cada quien y cada quien debe interpretar de acuerdo a los datos que tenga, ¿verdad? En tema de lo que hizo Gorbachev, él se basó principalmente en dos reformas. Uno es la Glasnost, la primera de ellas es la Glasnost, que es la apertura o la transparencia de los ciertos documentos y ciertas manejo de finanzas que se tenían en el servicio ruso, ¿verdad? De cómo se manejaban las finanzas del gobierno. Y la otra, la perestroika, perdón, que es una reestructuración de cambio, que es un cambio paulatino que va a ir haciendo Rusia para ir abandonando ese régimen socialista basado en la filosofía comunista hacia un régimen más capital donde se promovía, por ejemplo, el tema de la propiedad privada. Se llama, Lindsay me pregunta aquí cómo se llama la película, se llama Invictus. Si quieren se la escribo por acá. Se las voy a escribir acá en los comentarios. Invictus. Por si quieren ver una muy buena película. ¿Verdad? Gracias a eso, Mikhail Gorbachev recibe el Premio Nobel de la Paz en el año 1990, producto del desmantelamiento de la URSS. Como les digo, esto genera opiniones encontradas en todo el mundo y por muchísimas personas en si fue un cambio positivo para los rusos y para la misma Unión Soviética y todos sus países miembros o no. La otra es Aung San Suu Kyi, no sé cómo se pronuncia ese nombre, no sé cómo se pronuncia porque es de Birmania. Birmania está en Asia, cerca de la península de Corea. Hoy se conoce como Myanmar, el nombre del país ha cambiado y Myanmar es un país que acaba de abrir sus puertas al mundo para que ingrese el turismo a Myanmar y ha estado en un proceso de mejora constante. Sin embargo, Myanmar, en aquel entonces conocido como Birmania, siempre estuvo gobernado por diferentes países de corte militar. Todo lo que habían ahí eran regímenes muy rígidos, muy fuertes, que en nada han ayudado en el desarrollo del país. Creo que se me pegó la cámara, vamos a ver otra vez. A ver si la empezamos otra vez. Ya se perdió la conexión. Regáleme un segundo mientras soluciono el tema de la cámara. A ver, va de nuevo. Ahí está la cámara, ya volvió. Aquí está la cámara. Ahí estamos. Esta mujer, aparte que se abrió paso en un país muy complicado y que donde las mujeres tienen, porque todavía tienen muy poca participación política, ella se abrió paso y logró generar un cambio positivo en su país. Nadie sabía qué pasaba en Birmania, nadie sabía qué ocurría ahí dentro. Eran muy poquitas las noticias internacionales que salían de ese país y hoy en día es un país que va en repunte, es un país que está generando ingresos y que está mejorando la calidad de vida de su población. Que mucha de su población es budista y mucha población también es hindú. Entonces practican esas religiones allí y hay una mezcla, digamos, de cultura muy enriquecedora que les permite a ellos pues tener un país muy variado culturalmente y con unas tradiciones bastante peculiares, ¿verdad? En 1989 fue apresada por el ejército,
debido a que presentaba una oposición, pero era una oposición fuerte, apoyada por muchas personas dentro del país de Myanmar. Y durante muchos años este personaje ha recibido acoso de parte de las figuras militares de la antigua Birmania. Entre sus familiares y sus amigos han sufrido acoso por ello. En el año 1991 gana el Premio Nobel de la Paz. En el año 2010, que es cuando es liberada de la cárcel, ella está desde el 89 en varios procesos penales, por así decirlo, entraba y salía de la cárcel. En 1991 lo gana, pero es hasta ese año, 2010-2011, que ella logra retirar el Premio Nobel de la Paz. Fue candidata al gobierno, ella fue primera ministra de ese país. Se le impidió regresar por un tiempo. Ella regresa, le impiden participar en la vida política, pero hoy actualmente es parte del Congreso de su país y haciendo investigaciones ahí. Todavía tiene una vida política muy muy activa dentro del país de Myanmar, que busca generar un cambio positivo. Y aquí pasamos a lo que son los regímenes políticos dictatoriales, que se refieren a aquellas personas o a aquellos regímenes políticos o aquellos tipos de gobierno que se centran en un personaje, que se centran en un líder político fuerte, ¿verdad? Es una forma de gobierno contraria a la democracia, se ve como una forma enfrentada a la democracia, ¿verdad? El poder es ejercido por un individuo que se le conoce como dictador. No hay división de poderes como en la democracia, que sí tenemos elecciones permanentes, constantes, que hay división de poderes, que hay un mayor control, que hay instituciones que velan por el bienestar de la población. Acá no necesariamente existe. No es que no existe en ninguna parte de la democracia, pero no necesariamente es un requisito. Generalmente se utiliza la fuerza como forma de gobierno. Se cae en el autoritarismo, quiere decir que es autoritario, se marcan los pasos y se tienen que seguir. Y no hay mecanismos para que otros países, para que otros partidos políticos y otras personas puedan acceder al poder, porque en la dictadura generalmente el dictador y sus allegados controlan los medios de comunicación, controlan la información, controlan el sistema político, el sistema educativo, que también es muy importante. Entonces se le empieza a inculcar a la gente desde muy pequeña, primero, ese miedo irracional, como hay relatos, por ejemplo, de países como Corea del Norte, donde hay gente que piensa que Kim Jong-un le puede leer la mente, ese tipo de circunstancias, ¿verdad? Que se ven en ese tiempo. Y también se empieza a generar una aceptación por este tipo de régimen. ¿Que es bueno o es malo? Eso es a criterio personal de cada quien y dependiendo del contexto y el país donde se haya vivido. Sí, generalmente considero yo, como opinión personal, las dictaduras generalmente no son buenas y no han generado cambios positivos en su población, pero muchas de ellas han sido gobiernos exitosos, mejores que las democracias modernas que tenemos actualmente, por ejemplo. Tenemos varios casos de dictadores. El primero que vamos a tomar es el de Rafael Leónidas de Trujillo. Él es de República Dominicana, fue un dictador de puño de hierro apoyado por los Estados Unidos. Su lema era rectitud, libertad, trabajo y moralidad. Curiosamente para un dictador, ¿verdad? Se apoyó muchísimo en el ejército y aquella persona que se oponía a su régimen era brutalmente aplastado. Era aplastado con puño de hierro. El nepotismo, esa forma de gobernar, y la corrupción de cómo él entregaba playas, entregaba lugares, entregaba zonas a sus allegados, va a generar que el país entre en un proceso de recesión, va hacia abajo, y Rafael Leónidas de Trujillo pierde aquella influencia tan fuerte que tenía sobre su población y el apoyo de los Estados Unidos sobre su régimen. Fue los Estados Unidos prácticamente los que pusieron a este dictador en República Dominicana. Sin embargo, a pesar de todo, construyó grandes obras públicas,
pero muchas de ellas fue estatuas, eh, cuadros, esculturas, lo que a ustedes se les ocurra para enaltecer su imagen, ¿verdad? Como él venderse como una persona grande, fuerte y poderosa, y eso fue lo que se logró, por ejemplo, con el Rafael Leónidas de Trujillo. También, ese apoyo militar se va perdiendo poco a poco y posteriormente es asesinado por este grupo de personas muy influyentes dentro de ese país, este, y el dictador pierde el poder y República Dominicana empieza en un proceso de cambio hacia un régimen más democrático, ¿verdad? Como lo tienen actualmente. Hay otros casos, por ejemplo, el de Francisco de Franco en España, ¿verdad? Achacado por muchísimas personas por gobernar en favor de una poca población, involucrado en temas en la Segunda Guerra Mundial. Tenía denuncias Francisco Franco por crímenes cometidos contra la humanidad y los derechos humanos. Acusado de ser corrupto también en temas futbolísticos. Hay disparidad en este tipo de cosas. Anastasio Somoza en Nicaragua, la famosa dictadura de los Somoza, ¿verdad? Lo que está pasando hoy en día con Nicaragua, que también es complicado. Y Augusto Pinochet en Chile, que también tiene muchas denuncias por ser opresor, por ser una persona autoritaria que gobernaba con puño de hierro en Chile, con muchísimas denuncias de personas asesinadas, personas torturadas, mutiladas, etcétera, etcétera, bajo su régimen y por orden directa de él, pero que al final de cuentas Augusto Pinochet nunca pagó por los crímenes cometidos en su país durante su dictadura, ¿verdad? Hola Patricia, muchos saludos y muchas gracias. Ahí estoy viendo el comentario, muchas gracias y saludos. Saludos para todos los que están conectados. Después tenemos los regímenes políticos basados en la política del Islam, valga la redundancia. Estos se basan en una religión, es un régimen político fundamentalista. Eso quiere decir que se basan en un principio religioso para gobernar y son todos los países que nosotros conocemos como árabes o musulmanes. El régimen político como tal es fundamentalista islámico. El Islam es una religión surgida del siglo VII, siguiendo bajo las enseñanzas del profeta Mahoma, que en síntesis es un profeta muy grande que hubo, que Dios le entregó un libro mediante el ángel Gabriel, si no estoy equivocado. Ese libro era escrito del puño y letra de Dios, que se llamaba el Corán, o se llama el Corán, que son las enseñanzas y los preceptos y estatutos de lo que debe seguir una persona creyente de la religión del Islam para poder alcanzar el cielo. Es el mismo Dios que tenemos nosotros, es el mismo Dios. Ellos le conocen como Alá. Sin embargo, su libro sagrado es el Corán, no es la Biblia, y su profeta mayor es Mahoma y no Jesús, ¿verdad? De hecho, tiene muchas similitudes la creencia del Islam con la creencia cristiana en su forma y en su percepción de cómo se ve la vida. Pero bueno, las características principales del régimen fundamentalista: no hay una separación entre religión y política, todo está involucrado, todo está mezclado, ¿verdad? Aquí tengo un error, no es el Islam, es el Corán. Se aplican normas de convivencia y de ordenamiento de acuerdo a lo que dice el Islam y de acuerdo a lo que dicen sus sacerdotes y el Corán. Los sacerdotes ocupan puestos muy altos dentro de la jerarquía, no solo social, sino política, toman decisiones importantes en estos países y tienen muchas mezclas de gobiernos en su forma de cómo ellos ven su país. Tienen democracias parlamentarias, tienen un parlamento fuerte, tienen monarquías absolutas, tienen monarquías parlamentarias también, hay dictaduras, hay repúblicas federales, hay un montón de cantidad de regímenes de distintos países que se basan fundamentalmente en esa religión que es el Islam. Fundamentalismo, como se le conoce en ese tiempo. Aquí les puse 3 ejemplos
El primero de ellos es Arabia Saudita. Arabia Saudita es una monarquía absoluta, está dirigida por un rey. La constitución política de ese país es el Corán, para que ustedes lo tengan claro. O sea, la Biblia es la constitución, es la base legal de ese país, y su ley principal para que se cumpla es la Sharia, que es la ley islámica, que ahí establece recompensa y castigo de acuerdo a mis acciones. Pakistán, que es un sistema parlamentario, pero cada rato entran procesos de dictadura. Y Palestina, que hoy tiene un conflicto muy grande con Israel, porque no es reconocido por su mezcla, Yesenia, solo que ellos no creen en Jesús como hijo de Dios, porque dicen que Dios no puede tener. Sí, sí, exacto, ellos creen como en profetas, es correcto. Eh, y su mezcla de religión y política es muy fuerte. En el tema de Palestina, eh, hay acuerdos internacionales por tratar de establecer paz en la zona, pero no se ha logrado bajo ninguna perspectiva. Y posee un sistema semipresidencialista y semiparlamentario. Lo que pasa es que a veces lo toman los grupos terroristas y se escudan que ellos son el gobierno y cometen atrocidades, y los israelitas contestan como con 2000 veces más fuerza. Y esa situación se generó por la simple y sencilla razón de una mala decisión de fundar un país con una filosofía religiosa diferente, que debería haber tolerancia religiosa, pero en medio de un mundo que es islámico. Ustedes ven Israel, Israel es un pequeño pedazo o porción de terreno metido en 1 millón de personas y millones de kilómetros cuadrados islámicos. Entonces no fue una decisión muy acertada de la Organización de las Naciones Unidas, y eso ha generado conflictos muy fuertes, y pérdidas de vidas humanas para ambos bandos, ¿verdad? Y si ustedes me preguntan a mí personalmente qué considero de este tipo de regímenes, están en contra de un montón de cosas. Se ven situaciones muy muy atropelladas porque hay castigos muy duros que se interpretan literalmente del Corán. Hay detalles como por ejemplo que no hay, los derechos de las mujeres están muy mermados, la equidad cuesta muchísimo, eh, te premian de acuerdo a tu estrato social, ¿verdad? Hay diferencias muy fuertes a nivel social de cómo vive la gente adinerada y la gente que no tiene dinero. Son países que se están dedicando en su mayoría al negocio del petróleo, que están generando fuentes de ingresos muy fuertes, pero que no se distribuye equitativamente en su población. Pero así se gobiernan ellos, es su tradición milenaria, y pues hasta cierto punto hay que respetarla. Tal vez no compartir muchas de sus políticas, pero hay que respetarlas y esperar que se generen cambios positivos en esos países que han ido avanzando poco a poco. Por ejemplo, en el tema de la equidad van generando cambios en algunos de ellos, hasta que pues ojalá en algún momento se alcance la equidad entre la sociedad, ¿verdad? Sí, Yesenia dice algo muy cierto por acá. Dice: Israel es más pequeño que Costa Rica, es más pequeño que nosotros, y la divergencia de religiones y la falta de tolerancia agrava aún más y divide más. Claro, es que en Israel se juntan tres religiones muy fuertes: la musulmana, la judía y la religión cristiana con los católicos y los cristianos protestantes. Hay un choque cultural ahí, porque para el cristianismo Israel es la cuna de su religión, para el Islam es algo muy importante, y para los judíos esa es su tierra prometida, ahí fue donde Dios les dijo que tenían que habitar, y entonces ahí es donde ellos tienen que habitar, y por eso se ha generado este montón de conflictos. Es un conflicto netamente religioso, pero con un trasfondo económico muy fuerte, porque Israel, como país, como Estado, recibe millones de dólares para soportar militarmente y brindar un espacio a los países poderosos, miembros de la organización del Tratado Atlántico Norte, en esa zona. Entonces han generado que ese espacio genere conflictos y haya pérdida de vidas humanas, sin lograr
que se establezcan acuerdos sensatos y buenos para ambas partes, ¿verdad? Han llegado a acuerdos, han habido intentos por establecer negociaciones diplomáticas que generen un cambio positivo en la zona y que se acabe esa guerra que tiene muchísimos años de estar peleándose allí y que ha costado vidas no solo de soldados y terroristas, sino estamos hablando de civiles, mujeres, niños y varones inocentes que no tenían nada que ver con el conflicto, absolutamente nada que ver con el conflicto, ¿verdad? Dentro de este régimen hay personas destacadas, las vamos a ir viendo. La primera es Benazir Bhutto. Benazir Bhutto es una mujer que tiene un valor enorme para mí, porque dentro de un país tan destacado, tan machista, porque hay que decir las cosas como son, tan machista, como es Pakistán, logró abrirse un espacio para convertirse en primera ministra de la República de Pakistán. Entonces eso se convirtió en 1988. En 1990 se convirtió en la primera ministra mujer. En 1993 fue reelegida para ocupar ese cargo en la República de Pakistán y la gente pues estaba contenta porque había hecho un espacio, ¿verdad? En 1996 es destituida por el ejército, condenada a la prisión. Se autoexilió ella misma, se salió del país, a Emiratos Árabes Unidos, con una amenaza muy fuerte del ejército pakistaní de que si volvía la mataban. Ella vuelve en el año 2007, es aprisionada, es tomada y el ejército pakistaní cumple con su palabra y es asesinada a sangre fría, acabando con la vida de la mujer que estaba haciendo una brecha grande dentro de su país, no solo en políticas para mujeres, sino para las personas como tal. Lo que pasa es que eso fue una amenaza para las altas curias o las altas rangos sociales que hay en ese país y pues generó el asesinato de esta mujer. El otro es Yasser Arafat, que conjunto con otro personaje que es Isaac Rabin, que era el presidente de Israel, y Yasser Arafat, líder de la Liga Palestina, lograron establecer acuerdos para mantener la paz. Él gana en 1994 el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, hay tensiones como el asesinato de unos periodistas por ahí israelitas, algunos atentados terroristas cometidos en la zona de Palestina, todo que no ha logrado cuajar con la solución definitiva del conflicto. Y actualmente el presidente de Israel no quiere negociar un sistema de paz en esa zona, ¿verdad? No quieren ceder. Este es Yasser Arafat, el que lo tenemos a la izquierda de ustedes. Y tenemos a Isaac Rabin en el lado derecho. El comunismo, mal llamado comunismo. A mí me gusta más el nombre socialismo, pero en el Ministerio de Educación lo ponen como comunismo en el tema de educación abierta. Es curioso porque el comunismo es más una filosofía económica que un régimen político como tal. El socialismo sí, porque el socialismo tiene una ideología que lo respalda y tiene una forma de verse, ¿verdad? Y ya con este es el último régimen que veo hoy y la próxima semana seguimos avanzando porque ya llevamos bastante tiempo de clase. No me gusta extenderme más de una hora. El socialismo tiene muchísimos autores. Dentro de los más destacados está Federico Engels y Karl Marx. Ellos veían como el socialismo como una fuerza para la clase proletariada, o sea, la clase obrera del mundo, la clase media y las clases bajas en cierta medida también. Entonces ellos decían que el pueblo es el que conoce las necesidades del pueblo, no están alejadas de la realidad, eso es cierto, pero que generalmente cae en el unipartidismo,
que es el Partido Comunista, como pasa hoy en la República Popular de China, ¿verdad? Que es solo un partido político, que es el Partido Comunista, que es el partido político más grande del mundo, tiene 100 millones de miembros aproximadamente, ¿verdad? Imagínense un partido político de 100 millones de personas, y que tiene muy poca apertura, tal vez en la recepción de propuestas, ¿verdad? Lo que plantea el socialismo principalmente es que el Estado es el encargado de planificar, de organizar y de aplicar las propuestas económicas en beneficio de la mayoría de la población. Eso es lo que dice el socialismo como tal. Ahora, llevar esto a cabo es muy complicado, porque implica que la gente deje sus egoísmos. De, ok, yo no necesito esto, por tanto no lo voy a tener. ¿Verdad? Entonces, a partir de eso genera un conflicto, porque al final de cuentas los regímenes políticos, y el socialismo no es su excepción, está dirigida por personas. Y las personas les gusta tener poder. A muchas personas les gusta tener poder. Entonces, esta desaparición casi total de la propiedad privada, donde yo no tengo nada, pero a la vez tengo todo, es una percepción que el ser humano tal vez no ha logrado conseguir concebir y concretar en su estructura mental, en su estructura cognitiva. Por tanto, la propiedad estatal a veces cuesta un poco comprenderla. Lo que sí está claro con el socialismo y el comunismo es que los dueños de la producción es el Estado. El Estado es el que produce, el Estado es el que genera empleo en su mayoría, y las personas acceden a ese empleo y mediante ese empleo dignifican su vida, ¿verdad? Entonces es muy interesante ver cómo ellos ven la figura del socialismo. Ellos dicen, los dos autores que les propongo ahí, hay muchísimos más, ¿verdad? Hay muchísimos autores más, Federico Engels y Carlos Marx, que el capitalismo en un nivel superior, o sea, evolucionando, llega a esto, ¿verdad? Lo que pasa es que esta filosofía fue derrotada durante la Guerra Fría y el capitalismo sigue siendo la filosofía económica más extendida en todo el planeta, con sus grandes debilidades y con sus grandes fortalezas, porque las dos las tienen. Igual el socialismo y el comunismo también lo tenían, ¿verdad? Se justifica que los medios de producción son del pueblo, pero al final de cuentas hay un Estado que tiene que encargarse de administrar esto, y esa administración se va a hacer mediante la elección de líderes políticos del Partido Comunista. Eso sí está claro, ¿verdad? Y bueno, cerrando con esto, porque el comunismo y el socialismo generalmente cae sobre este tipo de filosofía de régimen político, es el unipartidismo, que básicamente y a sencillas palabras es un régimen político que está gobernado por un solo partido político, como es el caso de China y Corea del Norte. Sí, vamos a ver, Yesenia tiene un comentario por acá, dice, tengo amistades en Cuba, ellos no pueden hacer compras en línea, ni para juegos, y menos uso personal, como Amazon. Sí, sí, es que generalmente caemos en esos extremismos, en donde la gente tiene miedo al gobierno, tiene miedo a acceder a sus derechos, y Cuba es un caso de esto, es un caso de unipartidismo, pero que cayó lastimosamente en una dictadura que ha generado muchos beneficios, porque los cubanos han tenido sus beneficios por esa dictadura, pero ha tenido grandes perjuicios también en su estilo de vida, ¿verdad? Ese embargo comercial, ese bloqueo comercial que le tiene Estados Unidos sobre Cuba, que supuestamente se iba a levantar, pero que se ha caído por la política de Donald Trump, ha generado que los cubanos sigan esperando un cambio en su país, ¿verdad? Pero tienen muy buen sistema de salud, muy buen sistema educativo, un buen sistema de empleabilidad. Lo que pasa es que hay grandes diferencias, ¿verdad? Entre los estilos de vida que podemos tener nosotros, por ejemplo, y el poder adquisitivo de lo que nosotros podemos comprar. Aquí nosotros podemos comprar, hay gran variedad de cosas, y en aquel país es muchísimo más limitado todo esto, ¿verdad? El acceso al internet es muy corto, es muy pequeño, por la sencilla razón de que
ellos tienen como una red LAN conectada, es una red local de internet que tiene muy poquita transmisión de datos para poder ellos así controlar la información que está alrededor del mundo, ¿verdad? Todo lo que pasa alrededor de ellos, con el fin de mantener controlada la población. Lastimosamente, el unipartidismo cae en algo que es contrario a la democracia. Los chinos dicen que no. Los chinos dicen que no, que ellos tienen muchísima democracia porque la gente vota por el Partido Comunista, pero las otras filosofías, ¿dónde están plasmadas? ¿Dónde está representado un partido republicano, un partido demócrata, un partido eh, social cristiano, ¿verdad? Otros de derecha, libertarios, etcétera? ¿Verdad? Entonces es un régimen que generalmente cae en esto, no necesariamente es así, pero generalmente los regímenes de corte socialista o de corte de izquierda caen en unipartidismos, ¿verdad? Y los partidos políticos lo que buscan es poder. Eso es lo que ellos quieren, porque con el poder yo puedo ejercer una bonanza económica para mi persona a costillas de otras. O puedo tratar de beneficiar a la gente con ese poder que yo tengo. Y hay dos tipos, unipartidista o pluripartidista. Pluripartidista significa que hay muchos partidos políticos, o con que hayan dos o más partidos políticos. Como en Estados Unidos, que hay dos partidos políticos preponderantes y grandes, que son el demócrata y el partido republicano. Y aquí en Costa Rica, que hay, más bien hay demasiados partidos políticos, demasiadas filosofías, que representan a grupos de ciudadanos que eligen esos representantes en función de querer mejorar su nivel de vida. ¿Verdad? En los regímenes unipartidistas hay elecciones, ¿verdad? Hay candidatos, pero todos van por la misma línea o van por líneas similares, ¿verdad? El ejemplo más claro es China, el Poder Popular, la Asamblea Nacional del Poder Popular Cubano, los soviets en la antigua Unión Soviética, etcétera. Hay muchos ejemplos de lo que esto pasa y actualmente hay muchos países que tienen este tipo de filosofías como Corea del Norte, como Vietnam, entre otros. Muchas veces lo que hacen es que agarran varios partidos políticos y los fusionan en uno solo. Cuando lo fusionan en uno solo, generan partidos políticos como el Partido Obrero de Corea del Norte, y eso va a generar que sí hayan ciertas filosofías ahí incrustadas, pero todos van por la misma línea, de izquierda o de derecha, dependiendo de la circunstancia. Ahí quité la cámara porque se me pegó otra vez. Y aquí está el máximo representante tal vez actualmente del unipartidismo, que fue Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte. Y los casos los vamos a estar analizando en la próxima clase de educación cívica para que no se vuelva demasiado pesado y de mucha información. De antemano les agradezco a todos los que estuvieron conectados, todos los que pudieron ver el stream, todos los que pudieron estar presentes en la clase. Recuerden, las guías autónomas están en la nube de Drive. Recuerden que el profesor de biología ya está enviando material. Todos los profes están subiendo la información que se necesita en la red del Drive. Ténganlo en pendiente. Cuídense mucho. Estamos en plena pandemia. Estamos en una ola muy alta. No es tiempo de organizar fiestas. No es tiempo de romper las burbujas sociales. Es tiempo de cuidarnos, es tiempo de proteger a nosotros, y con protegernos a nosotros protegemos a los que queremos. Que tengan una excelente noche, y espero que la pasen muy bien. Nos vemos, si Dios quiere, el viernes en la clase de estudios sociales. Vamos a analizar la crisis del 29 y la Revolución Rusa. Y de antemano agradecerles por su esfuerzo y por su tiempo, y que tengan una muy bonita noche el día de hoy. Y que no se me olvide que viva el Deportivo Saprissa también. De paso se ha dicho. Muchas gracias y hasta luego.